Y entonces les pido que se muteen y que me interrumpan las veces que consideren, cada vez que tengan alguna duda, ¿sí? Muy bien. La clase pasada, o sea, la teórica pasada, hicimos problemas vimos la teoría de cinemática, que era básicamente el estudio del movimiento de los cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y queríamos saber cómo se movían, estudiar su movimiento, pero no nos interesaba por qué se movían de la manera que se movían. Y ahora nos va a interesar justamente iniciar el estudio de por qué se mueven, cómo se mueven. ¿Está bien? Así que no es que nos vamos a ir de cinemática, siempre la vamos a tener presente, o sea, el estudio del movimiento del cuerpo, pero en este momento vamos a hacer foco en las causas, en tal caso, los porqués se mueven de la manera que se mueven los cuerpos que estaremos estudiando. Muy bien, entonces voy a hacer como un despliegue donde primero voy a explicar la teoría, básicamente Newton, la teoría de Newton. Luego voy a expresar la necesidad de construir un diagrama de cuerpo libre. Luego vamos a ver los tipos de interacciones que la teoría, de la cual habla la teoría, un poquitito de vectores, y más luego vamos a hacer algunos problemitas. ¿Está bien? Acá dice que le dieron 199.4 el problema que veníamos haciendo, o sea, más o menos 200 metros. Así que vamos bien. Bien, sigamos. Muy bien, y voy a terminar haciendo los dos problemas de la guía, el 25 y el 26, y ustedes ya pueden hacer hasta el problema, digamos, la guía de dinámica comienza en el problema 20 y termina con el problema 31. O sea que ustedes del 20 al 31 es lo que deberían hacer. Ay, sí, perdonen, les paso el documento. Déjenme entonces. Voy a compartir con ustedes este Prezi, así ya lo tienen. Y voy a compartir con ustedes unos problemas conceptuales de dinámica. De dinámica no, perdón, de cinemática. Muy bien. Listo, acá se los mando por chat, ¿sí? El Prezi, ahí está. Y ahora les voy a compartir también. Déjenme abrir otra parte. Y les voy a compartir un juego que hice para ustedes. Que me había olvidado de decirles. Ya se lo comparto. Denme un minuto. Que lo voy a buscar. Y entonces comparto también otro link. Perdonen la demora. Ahí está. Este otro link es un juego. El primero es el Prezi de hoy. El segundo es un juego interactivo. Está bien, que se los dejo para que ustedes jueguen luego de la clase. No en la clase, por favor. ¿Está bien? Muy bien, vuelvo a compartir entonces, ahí estamos, ¿sí? Bien.
Entonces vamos a la teoría. El núcleo teórico son las leyes de Newton, que son las 3 leyes de Newton que ustedes ya vieron en el secundario, y el concepto importante que trae Newton en 1600 y tanto, hacia fines del 1600, es el concepto de interacción. ¿Está bien? Las causas que generan el movimiento son las interacciones. La intensidad de las interacciones las vamos a llamar fuerza. Entonces, si yo golpeo la mesa, hay una interacción entre la mesa y mi mano. Producto de esa interacción aparecen fuerzas. ¿Está bien? Entonces vamos a la primera ley. La primera ley de Newton dice que si sobre un cuerpo que voy a estudiar, un objeto que lo voy a llamar cuerpo, si sobre un cuerpo la suma de las fuerzas es 0, entonces, esta es la teoría, perdóname, Delia. ¿Ok? Si la suma de las fuerzas es 0, entonces el cuerpo se me moverá con un movimiento rectilíneo uniforme o se quedará en reposo si ya estaba en reposo. Entonces, si yo tengo esta calculadora en mi mano y esta calculadora está en reposo, si la suma de las fuerzas de las interacciones de este cuerpo con otros cuerpos, si la suma de esas interacciones, llamadas entonces fuerzas, es 0, entonces el cuerpo mantendrá su reposo. Y si el cuerpo se movía con velocidad constante y la suma de las fuerzas sobre él es 0, entonces mantendrá la velocidad constante. ¿Está bien? Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que en realidad la suma de todas las fuerzas lo que hacen es cambiarle el movimiento al cuerpo. O sea, le modifican la velocidad. Y modificarle la velocidad implica, pues, que aparezca algo que se llama aceleración. ¿Perdón? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo me doy cuenta si la suma de todas las fuerzas es 0? Muy bien. O que no sea 0, ¿no? Si no es 0, entonces es porque está acelerado, claro. Dice el Newton. Entonces, si la aceleración es 0, tanto sea porque el objeto está en reposo o tanto sea porque se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la suma de las fuerzas es 0. Y si observo que no se encuentran esas dos, o en reposo o en un MRU, es porque entonces está acelerado. ¿Sí? Entonces, yo en realidad no observo las fuerzas. Puedo estudiarlas, sí, y es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a estudiar fuerzas. Pero en realidad lo que observo es si el cuerpo se mueve, y si se mueve, si cambia o no cambia su velocidad, o sea, si está o no está acelerado. Y cuando digo acelerado o desacelerado, ¿no? Si modifica o no modifica su velocidad. Tu pregunta, sí. Uy. Entonces, si la aceleración es 0, ¿la fuerza es 0? No. La suma de fuerzas es 0. No la fuerza. ¿Está bien? La suma de fuerzas es 0. Esto quiere decir, esto es una sumatoria. Son todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. En general, en términos generales, no hay una única fuerza. Hay un conjunto de fuerzas. La suma de esas porquerías vectoriales llamadas fuerzas, si la aceleración es 0, o sea, si el objeto se encuentra con velocidad constante, o si se encuentra en reposo, entonces me va a dar 0, la suma de todas esas fuerzas. ¿Está bien? Recuerden, ¿sí?, que muchas veces ustedes piensan las cosas desde esta fórmula. Y esta fórmula tiene sus dificultades. Primero porque acá hablan de una única fuerza. Y Newton no me habla de una única fuerza, me habla de la suma de todas las fuerzas. O sea, F1 más F2 más F3, todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. Y alguien por ahí dijo, ¿cómo me doy cuenta de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo? Bueno, para eso es
lo que viene ahora, ¿está bien? Las vamos a identificar, por lo menos en el CBC, de las fuerzas que vamos a estar hablando. Pero en rigor de verdad, yo nunca veo las fuerzas. Las fuerzas son una interpretación mía. Lo que vemos en tal caso, lo que podemos evaluar es si el cuerpo cambia o no cambia de velocidad. Si hay cambio de velocidad, entonces habrá una aceleración. Si no hay cambio de velocidad, entonces la suma de las fuerzas va a ser cero, porque no, esto va a ser cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes repetir lo último, porfis? Sí. Yo digo, alguien dijo por ahí, no me acuerdo quién de ustedes, no lo llegué a leer, que ¿cómo me doy cuenta las fuerzas que están? ¿Qué está pasando sobre el cuerpo? En general, ver las fuerzas que están actuando no las voy a poder ver. En tal caso puedo evaluarlas, puedo interpretar, puedo hacer algo. Pero sí, lo que sí puedo ver es el efecto de esa fuerza sobre el cuerpo. El cuerpo que tiene cierta masa. Y la masa la vamos a medir en kilogramos. Y la masa va a ser la cantidad de materia. Yo puedo ver el efecto de esas fuerzas actuando sobre esa masa. Y el efecto es la aceleración. Yo puedo identificar si el cuerpo está acelerado o si la aceleración es cero. ¿Está bien? Yo puedo ver si cambia, si hay cambio en la velocidad o si no hay cambio en la velocidad. ¿Se entiende? Eso lo puedo apreciar en un problema. El problema me va a hablar de ese tipo de cosas. Por ejemplo, tengo un objeto en mi mano y lo dejo caer. Si lo dejo caer, la velocidad inicial es cero, pero un poco después ahí tiene velocidad. ¿Ese objeto está acelerado? Sí. En la Sí. aceleración de gravedad. Bien, si es libre, esta va a ser la gravitatoria. Muy bien. Y si no es libre o si pasa otra cosa, esta será otra. ¿Está bien? Pero está claro que el objeto se va a acelerar. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a decir? Es que, mirá, entonces, cambia su velocidad porque hay fuerzas que están actuando sobre él, que puede ser una, dos, tres, varias, no sé, eso lo tendré que evaluar. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo fíjense que no veo las fuerzas actuando sobre él. Lo que sí puedo ver es apreciar si existen o no existen en función de que la aceleración, o sea, la velocidad esté cambiando o no. ¿Estamos de acuerdo? Veo por la ventana y veo a un auto que se mueve con velocidad constante. ¿Qué puedo decir de ese auto que se mueve con velocidad constante? ¿Cuánto vale? ¿Cambia la velocidad? No, no cambia. No. No cambia. Si no cambia, ¿cuánto vale la aceleración? Cero. Cero. Si la aceleración es cero, entonces la suma de todas las fuerzas es cero. ¿Podré analizar las fuerzas que está actuando? Sí. Pero antes de analizar, ya sé que la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre ese auto van a dar cero. Así que por lo menos tiene que haber más de una fuerza actuando sobre ese auto para que vaya con velocidad constante. Por lo menos tienen que haber dos, por lo menos. Después veremos. Cada problema es un... ¿Estamos? Profe, pregunta, puede Sí. haber fuerzas que sean negativas, ¿no? Porque la aceleración me va a condicionar y si estoy frenando va a ser negativa. Entonces, por Bueno. multiplicación. Ojo con eso. Ahí tenés doble cuestión, una pregunta y una cosa que está implícita en esa pregunta. Por supuesto que sí puede haber fuerzas negativas. La fuerza es un vector, tiene módulo, dirección y sentido, ¿está bien? Así que si yo tengo una fuerza que, si yo digo que para allá es positivo, y si tengo una fuerza que es negativa, entonces lo que estoy queriendo decir,
pero si tengo una fuerza que es negativa, lo que quiero decir es que el vector fuerza está apuntando para el lado negativo. ¿Sí? Eso quiere Sí, decir. entiendo. Solo me condiciona el gráfico, digamos. El sistema de referencia, exactamente. ¿Está? Ahora, ¿qué quiere decir frenar? Ponele, si el objeto tiene para allá una velocidad, frena, entonces la aceleración apunta para el otro lado. Esto quiere decir frenar. Ahora, fíjate qué signo tiene la aceleración en esta frenado. Negativo. ¿Estamos de acuerdo? En este frenado. Ahora, si el objeto se fuera para allá y frena, el objeto se está yendo para aquel lado, pero frena, entonces la aceleración apunta para el signo contrario. ¿Y ahora qué signo tiene la aceleración? Positivo. 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 O sea, el signo de la aceleración per se, o sea, solamente viendo el signo de la aceleración, no me puede, ¿está bien? Sí, perdón, Micaela, va a quedar grabado en el YouTube, ahí tenés el Prezi y además tenés ese juego que te dejé. Entonces, ¿estamos de acuerdo? El signo de la aceleración, decir que la aceleración es negativa, no implica que el objeto esté frenando. ¿Está claro? Así como decir que una fuerza es negativa, tampoco me va a decir nada por sí mismo. ¿Está bien? Simplemente es la orientación del vector en mi sistema de referencia. Después, para ver si frena o no frena, tengo que hablar, por ejemplo, en este caso, tengo que ver cómo es la velocidad y tengo que frenar si tienen signos opuestos o si me dicen que va disminuyendo su velocidad. ¿Está bien? Y ahora veremos qué pasa con la fuerza. ¿Está claro? Entonces, en principio, tengo que la segunda ley de Newton, que básicamente ya pueden empezar a hacer el machete. Pongan dinámica, segunda ley de Newton, suma de fuerzas, y pónganlo como vector, es igual a masa por aceleración. ¿En qué unidad se mide? En la fuerza. Bueno, en la masa, en el sistema internacional de medidas, la masa se mide en kilogramos. Y la aceleración en el sistema internacional de medidas se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado lo vamos a rotular como Newton, como N. ¿Estamos? Así que vamos a medir la unidad de fuerza más privilegiada que vamos a tener es el Newton. Pero después tenemos otras unidades de medida como el kilogramo fuerza o como la DINA. La DINA no la vamos a usar y el kilogramo fuerza, ahora vamos a ver cómo escribir en newtons un kilogramo fuerza. La tercera ley de Newton me dice que las interacciones se dan de a pares. O sea, las fuerzas se dan de a dos. ¿Está bien? Pero con una característica. Dice que cada una de esas dos fuerzas están aplicadas en cuerpos distintos. Nunca las dos fuerzas en el mismo cuerpo. Las dos fuerzas producto de una misma interacción, ¿no? Ambas fuerzas tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero sentidos opuestos. O sea, si yo golpeo con mi mano la mesa, ¿no? Se procede una interacción entre mi mano y la mesa. Si esta es la mesa y esta es mi mano, golpear la mesa implica que aparezca al mismo tiempo dos fuerzas. ¿Está bien? Esas dos fuerzas que aparecen, en un minuto, esas dos fuerzas que aparecen son iguales y contrarias y aparecen en cuerpos distintos. Si esta es la mesa y esta es mi mano, cuando se tocan, digamos, en el momento que se tocan, ¿sí? Aparecen ahí dos pares de fuerzas. Una, la que yo le hago a la mesa, que va en la dirección hacia la mesa. Y otra, la que la mesa me hace a mí,
yo siento y me duele la mano cuando lo hice, producto de que la mesa me golpeó. Me aparece esta fuerza en ese momento, ¿está bien? Dice que ambas fuerzas, o sea, son dos fuerzas, pero que aparecen en cuerpos distintos. Nunca van a aparecer en el mismo cuerpo. Aparecen en cuerpos distintos. Y dice además Newton que tienen la misma dirección, fíjense que eso en este caso horizontal, ¿está bien? Tienen la misma intensidad, valen lo mismo, si este es 10 newton, este es 10 newton, si este es 20 newton, este es 20 newton, pero tienen signos opuestos. Una va por un lado y la otra va por el otro, además de estar en cuerpos distintos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo golpeo la mesa, aparece esta fuerza. Por supuesto, después verán ustedes qué están estudiando. Si están estudiando mi mano, solo van a ver una. Si están estudiando la mesa, solo van a ver esa, de esas dos. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice Newton, recordemos, ¿no? Dice Newton, ojo al piojo, las interacciones siempre vienen de a dos fuerzas, de a pares. Esto se llama par de interacción o par de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Tercera ley de Newton, que la llamaban en el secundario de acción y reacción, también llamada. Muy bien, ¿qué tipos de fuerza nos vamos a encontrar en el CBC? Nos vamos a encontrar con estas 4 fuerzas: peso normal, rozamiento y tensión. ¿Está bien? Así que yo tengo acá un objeto que voy a estudiar, en este caso una pelotita de tenis sobre un piso. ¿Sí? Bueno, por el hecho de estar frente a, por tener masa, hay una interacción entre el planeta Tierra, la masa del planeta Tierra y la masa de todos nosotros, incluida la pelotita esta. ¿Está bien? Esa interacción entre la masa del planeta que tengo abajo y nosotros, esa interacción se llama interacción gravitatoria. ¿Está bien? Producto de la interacción gravitatoria aparece una fuerza llamada fuerza gravitatoria. En el planeta Tierra, en la superficie del planeta Tierra, esa fuerza, ¿no? Acá tengo el planeta Tierra, y acá está Ondina sobre el planeta Tierra, entonces hay una interacción llamada fuerza gravitatoria, que fíjense que viene de a pares. Sobre Ondina aparece esa fuerza gravitatoria, y sobre el planeta Tierra, si yo estudio el planeta Tierra, aparece la fuerza que yo le hago al planeta. Ay, Tierra. ¿Está bien? Estas dos, esta y esta, son pares de interacción. Estas son un par de interacción. Muchas veces no me va a interesar estudiar el planeta Tierra, y entonces solamente voy a ver, si esta es Ondina, voy a ver solamente mi peso. Fíjense que siempre, bueno, hablé de fuerza-peso y hablé de fuerza gravitatoria. En la superficie del planeta Tierra, la fuerza gravitatoria la vamos a denominar peso. ¿Está bien? Y fíjense que va a valer igual a la masa del objeto por la gravedad terrestre. Si estuviera en la Luna, mi peso en la Luna sería mi masa, que es la misma en la Tierra que en la Luna, por la gravedad lunar. Y si estuviera parada en el Sol, sería mi masa por la gravedad solar. ¿Está bien? Por supuesto, en el Sol es enorme mi peso, en la Luna es muy chiquitito, me conviene pesarme en la Luna, porque la balanza dirá, no sé, la gravedad lunar es mucho más pequeña que la gravedad terrestre. La gravedad terrestre ya dijimos que vamos a considerar más o menos en módulo 10 metros sobre segundos al cuadrado, la gravedad lunar es mucho más chiquita. ¿Está bien? Eso lo observan cuando ven a los astronautas saltando mucho más alto de lo que saltan en la Tierra, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O caminando de una manera rara en la Luna. Profe, ¿y qué significa en la fórmula que diga entre paréntesis el módulo? Porque quiere decir que voy a estar hablando, la gravedad
tiene un signo que es la gravedad, el signo de la gravedad va a depender del sistema de referencia, ¿no? O sea, podría ser positiva o podría ser negativa. Bueno, acá estoy hablando del módulo de la fuerza peso. O sea, va a ser un número que va a ser igual a la masa por el valor en módulo de la gravedad. ¿Sí? O sea que esto va a ser siempre positivo. ¿Por qué esto va a ser siempre positivo? Porque estoy hablando del módulo. Sí, entendí. ¿Está bien? Bien. Bien. Entonces, fíjense que, ¿qué va a pasar? Cada vez que yo tenga que expresar esta fuerza peso sobre el objeto, siempre va a ir hacia abajo, va a ir hacia el centro del planeta, ¿está bien? De masa del planeta. Y la voy a rotular como peso, y si quiero calcularla, pues va a ser la masa del objeto multiplicada la gravedad del planeta sobre donde está el objeto. ¿Está bien? ¿Dónde está ubicado el par de interacción de esta fuerza? Está en el planeta Tierra y apunta para el otro lado. Por lo general no me va a interesar esa otra fuerza, me va a interesar solamente sobre la que esté aplicada sobre mi cuerpo de estudio. Muy bien, sigamos. ¿Qué otras fuerzas van a estar participando? ¿Qué otras van a estar participando? La normal. La normal es una fuerza de contacto, es una interacción de contacto entre superficies. Esta pelotita está en contacto con esta superficie, que bien podría ser esta cancha, o bien podría ser una mesa, o ¿sí? Cualquiera. Siempre es perpendicular a la superficie. De hecho, se llama normal. En matemática normal quiere decir perpendicular, ¿sí? Entonces, fíjense que el piso, bueno, ahí está. El piso está ahí, ¿está bien? La pelotita está apoyada sobre el piso. La normal siempre apunta perpendicular a la superficie de contacto. Perpendicular quiere decir 90 grados. Si ahora tengo una pared y apoyo mi mano sobre la pared, ¿sí? Fíjense que acá hay un contacto entre superficies, por lo tanto la pared me hace una fuerza a mí que es perpendicular, y yo le hago a la pared una fuerza sobre la pared que es perpendicular. Estas son las pares de interacción. Si solo me interesa estudiar mi mano, pues sobre mi mano aparece esta normal, que es la fuerza que la pared me hace a mí, dado que estoy en contacto con su superficie. ¿Está bien? La normal es una fuerza que deviene de una interacción de contacto. El peso que acabamos de ver antes, no es necesario que yo esté apoyada sobre el planeta Tierra para que aparezca la fuerza peso. Es más, yo estoy volando en un avión y la fuerza peso es para abajo. ¿Está bien? Ahora bien, la normal solo aparece cuando hay contacto entre superficie. Si yo dejo caer este mouse, en el momento que cae, durante la caída, ¿está en contacto con alguna superficie? No. No. Entonces, ¿aparece normal? No. No hay normal. ¿Está bien? ¿Qué fuerzas podrían aparecer mientras cae? En principio, de las dos vistas hasta ahora. La fuerza gravitatoria. Claro. La vamos a llamar fuerza gravitatoria o directamente peso. ¿Está bien? Muy bien, sigamos. Las otras fuerzas que aparecen son la de rozamiento, que también es una fuerza que tiene que ver con contacto entre superficies. ¿Está bien? La diferencia respecto de la normal es que la fuerza de rozamiento es paralela a la superficie. Dependerá de nosotros y de lo que esté ocurriendo si es paralela, pero va para adelante o para atrás. O sea, es paralela a la superficie, pero de primera mano no sabemos si apunta para adelante o si apunta para atrás, si es positiva o es negativa, como ustedes dicen. ¿Está bien? Dependerá del tipo de problema. Ya no puedo decir nada sin antes hablar del problema.
Lo que sí sé es que el rozamiento siempre se opone, ¿sí? El rozamiento siempre se opone al deslizamiento. O sea, si mi mano, ¿no? Yo tengo la calculadora, ponele, tengo una superficie, un cuaderno, y tengo la calculadora, ¿está bien? Si desliza la calculadora hacia adelante, puedo asegurarles que la fuerza de rozamiento apunta se opone a ese deslizamiento. ¿Está bien? Siempre. Muy bien. Y finalmente la tensión, que tiene que ver cuando hay sogas, cuando la interacción es con una soga o cuerda. En este caso, este pibe está en una hamaca, fíjense que hay 2 sogas, y entonces aparece en realidad aparece no sobre la mano, porque no es que el pibe está tirando, sino sobre esta conexión acá, aparece una fuerza, la soga siempre tira, ¿está bien?, del cuerpo, así que en este caso la soga va a ir, la fuerza tensión va a ir para arriba. Y acá hay un paracaídas que no se ve, y este fulano, esta persona está siendo llevada, digamos, o caída, no sé, veremos, sobre respecto de este paracaídas, y está siendo tirada por 2 sogas, y por lo tanto aparece una fuerza llamada tensión, una por cada una de las sogas. Entonces, hasta ahora, ustedes pueden analizar, ver si el objeto que ustedes están analizando está sobre el planeta Tierra. Si está o cercano al planeta Tierra, entonces aparece esta fuerza llamada peso. Si está tocando alguna superficie, entonces va a aparecer una normal. Si está tocando una superficie, podría llegar a aparecer un rozamiento. Dependerá si el fulano quiere o no quiere deslizar sobre esa superficie. Y finalmente, si hay alguna soga tirando, aparecerá una fuerza llamada tensión. ¿Estamos? Serían las 4 fuerzas que van a aparecer. No inventen más fuerzas. Si el problema dice que hay una fuerza tirando, una fuerza de 20 newtons tirando sobre el cuerpo, eso se lo dice el problema. ¿Está bien? Ahora, no inventen más fuerzas de las que el problema no habla. Muy bien, entonces lo primero que tengo que hacer es identificar el objeto e identificar las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es lo que alguien me había preguntado en un inicio. Ponele este pobre pibe, el primero de todos, que está tirando esta soga, ¿está bien? Imaginemos que todos los demás compañeritos no estén y que solamente sea esta primera persona, este niño, ¿está bien? ¿Qué fuerzas están actuando sobre este pibe? Pues seguro está sobre el planeta Tierra, digo, en cercanías. Así que aparece sobre él una fuerza llamada peso. Segundo, como bien dice Leonel, hay una soga que está tirando de él, así que aparece la tensión. Fíjense que el pibe es este punto que está en el medio. ¿Está bien? Dicho sea de paso, vemos solamente la física del punto. No nos interesa saber cómo es el pibe que lo vamos a llamar Juancito. No nos interesa cómo es Juancito, la forma que tiene Juancito. Para nosotros, para nuestro estudio, nos basta con decir que es un punto de masa, que tiene masa. Es un punto que tiene masa. ¿Está bien? Entonces, identifico las fuerzas. Aparece la tensión tirando de Juancito, aparece la fuerza peso que el planeta Tierra le hace a Juancito, aparece, dado que está apoyado sobre el césped, digamos, sobre la Tierra, aparece una normal que ese piso le está haciendo, si de pronto hay un agujero abajo, si de pronto aparece una grieta y abajo no hay nada, esta normal, ¿cuánto sería en ese momento? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, si de pronto,
ponele que está pisando sobre algo y hay abajo de ese algo hay un súper agujero. El pibe no se dio cuenta, porque había un poco de césped, ¿está bien? Pero hizo un paso sobre ese agujero sin verlo, y entonces, ¿qué va a pasar? Se cae, ¿no? En ese momento, la normal, ¿cuánto valía? 0. Cero. Cero. Sin embargo, peso hay, ¿no? Sí. Sí. Bien. Así que la normal depende si hay o no superficie debajo del piso y si hay contacto con esa superficie. Y podría llegar a aparecer fuerza de rozamiento. Para que tengan una idea de la fuerza de rozamiento, esa fuerza de contacto, no sé si alguna vez han jugado al tejo. El tejo es ese juego que le ponen una fichita, se pone uno de cada lado, tienen un disco y es una mesa básicamente que tiene, claro, la fuerza peso siempre va a estar. Es una mesa que tiene agujeritos. Cuando ponen la fichita empiezan a salir aire por esos agujeritos y entonces lo que hace es ese disco, ¿no? Este disco así, es como que el aire que sale lo hace subir un poquitito. Muy poquito, pero lo suficiente para que las crestas microscópicas que no veo de las superficies dejen de perturbarse entre sí. Y entonces uno juega y le da una patadita al disco y va para el otro lado con una rapidez tremenda. Y así intento hacer un gol, digamos, sobre mi contrincante. Ahora bien, se termina el tiempo, se termina la fichita y vuelvo a la realidad real, que es una mesa con rozamiento. Y ahora hemos intentado jugar sin tener fichita y le tengo que dar con mucha fuerza para hacer lo mismo que hacía antes, ¿sí o no? ¿Han jugado al tejo? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, es la máxima experiencia de que haya o no haya fuerza de rozamiento. Lo mismo nos pasa si vamos, si alguna vez ustedes tuvieron la posibilidad de ir a patinar sobre hielo, o si han ido haciendo esquí, ponele, ¿está bien? O si han caminado por una superficie muy deslizante. Entonces la fuerza de rozamiento se hace prácticamente cero. ¿Está bien? Bueno, en este caso, este pobre Juancito, ¿está bien? Hay rozamiento entre las zapatillas y el piso el césped. Por supuesto, el césped no debe ser no debe ser bueno el rozamiento, más bien debe ser escaso, pero bueno, por ahí tiene una zapatilla, una buena zapatilla, ¿no? Con buen agarre. Si fuera así, entonces la fuerza de rozamiento, fíjense que la soga intenta deslizar el cuerpo para adelante, ¿y qué se le opone a ese intento de deslizamiento? La fuerza de rozamiento. ¿Está bien? ¿Está claro? Siempre se opone al intento de deslizamiento del cuerpo. Siempre va a ser así. Siempre. El problema es que cada problema hay que, y ese es el problema de la fuerza de Claro, rozamiento. aplicarlo. Claro, hay que saber para dónde. Es muy compleja esa fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es importante? Esto, lo que acabo de escribir, es el diagrama de cuerpo libre. O sea, agarro el cuerpo, que es este punto, y sobre él describo todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Luego adopto un sistema de referencia, porque como son vectores, necesito poder escribirlos vectorialmente. Entonces digo, bueno, agarro este sistema de referencia, un eje horizontal, que lo voy a rotular como X habitualmente, y un eje vertical, que lo voy a rotular como Y. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, entonces, fíjense que si yo esto lo llamo más X y esto lo llamo más Y, automáticamente esta fuerza, ¿en qué dirección está la tensión? En la dirección X. X y que el sentido es positivo. ¿Esta fuerza en qué dirección está? Sentido negativo. Negativo. ¿Y en qué dirección? Sobre X. X negativo. Muy bien.
esta fuerza normal, ¿en qué dirección está y qué sentido tiene? Y positivo. Y positivo. Y positivo. ¿Y el peso? Y Negativo. Negativo. Y negativo. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora, en este caso, Anaí, la dibujé a propósito menor que la tensión, ¿no? No tiene por qué ser igual a la tensión, ¿no? En este caso lo hice a propósito. ¿Pueden ser iguales? Sí, podrían ser iguales. ¿Podría ser mayor? También. ¿Podría ser menor? También. Dependerá del problema en sí mismo. Entonces, lo que vamos a hacer... Pregunta. ¿Todo esto vendría a ser el sistema de referencia? Sí, eso es el sistema de referencia. Bien. Y una pregunta, Esto es el diagrama de cuerpo libre. Y esto, los ejes marrones, el sistema de referencia. Sí. ¿el diagrama de cuerpo libre siempre va a ser así? O sea, que la fuerza normal esté vertical, el peso así, No. ¿o va a variar según el Va a problema? variar según el problema. Vos tenés que identificar el problema y ver qué está pasando y luego identificar las fuerzas que están actuando sobre el problema. ¿Listo? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan? La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me decía que si sumo todas las fuerzas vectoriales es masa por aceleración. Ahora, los vectores pueden vivir en el mundo Y o en el mundo X. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es esta única fuerza la voy a dividir en dos. Por un lado, y este es otro machete. Por un lado voy a ver todas las fuerzas que actúan en X. Y eso me va a relacionar con la aceleración en X. Y por otro lado, todo lo que actúa en Y, y eso me va a relacionar con la aceleración en Y. Por ejemplo, Juancito, si este fuera Juancito, ¿no? ¿Está acelerado en el eje vertical, en el eje Y? ¿No? No. No. Así que ahí ya sé que la aceleración es 0. Y entonces sé que la suma de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. Pero ¿cuáles son las fuerzas en el eje Y? En este caso, la normal y el La peso. normal y el peso. Así que, ¿cómo me queda descrita esta ecuación? Digo que la normal, que es positiva, ¿está bien que es positiva? Me dijeron que era positiva. Más, Sí. Sí. más, sumo, ¿no? Más el peso, pero ¿el peso qué signo tiene? Negativo. Negativo. Negativo, entonces acá le pongo menos peso. Es igual a 0. Y entonces, fíjense que el peso que está restando lo paso sumando, me queda que la normal es igual al peso. Es una consecuencia. La ecuación de Newton en el eje Y es esta. ¿Está bien? Y esta es una consecuencia, que el peso y la normal en módulos sean iguales. Y ahí ustedes siempre se confunden, dicen que la normal y el peso siempre son iguales. No, es una consecuencia de tener aceleración 0 y que sean las únicas fuerzas que están actuando en Y, perdón. ¿Sí? ¿Siempre que sea 0 va a quedar una fuerza igual a la otra? Sí, sí. Pero bueno, vos también podés llegar a tener una cierta fuerza en Y, más la normal, menos el peso, más, no sé, ponele que sean 3 fuerzas. Y ponele que no se mueva en Y. Entonces, ¿ya la normal es igual al peso? No. No. Normal es igual a, el peso está restando, pasa sumando, esta está sumando, pasa restando, listo. Ya en la normal no es igual al peso. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una duda. Yo no puedo, acá, perdonen, antes que nada, yo no puedo generalizar, no puedo decir la normal siempre es igual al peso. ¿Puede haber casos donde la normal es igual al peso? Sí, puede haberlo, pero ¿siempre es así? No, no puedo decir. ¿Puedo decir que la fuerza de rozamiento siempre es negativa? No, podría ser positiva. ¿Puedo decir que la fuerza peso siempre apunta para abajo? Sí, lo puedo decir, siempre apunta para abajo. Sí, perdón. No, mi duda era si las fuerzas siempre están en esos mismos ejes. La normal y el peso en el eje Y y la de rozamiento y la tensión en el eje X. No, lamentablemente para todos no. Ponele, ¿no? Ponele un plano inclinado. Ponele vos bajando por una montaña.
O vieron que hay en algunos supermercados, no sé si han ido de compras, que hay unas escaleras que bajan en rampa. ¿Sí? Vos más o Sí, menos profe. para tenerte derecha, más o menos vas así. ¿Está bien? Bueno, fíjate, estudiemos la normal sobre este changuito, que es más fácil que sobre vos. ¿Está bien? La normal sobre este changuito. ¿Qué dijo Ondina? Que siempre es perpendicular ¿a qué? A la superficie. A la El superficie, al piso. Entonces fíjense que la normal quedó así. Ahora, ¿cómo es cómo es la fuerza peso? Para abajo. Siempre, claro, no sé si es negativo porque todavía no puse mi sistema de referencia, pero ¿para dónde apunta? Hacia abajo. ¿Y hacia abajo cuál es el abajo? Hacia el centro del planeta Tierra, ¿no? Claro. Claro, sí. Y fíjense que acá ni siquiera están sobre el mismo eje. La normal está sobre un eje y el peso sobre otro. Porque el Sobre peso otro. no es perpendicular. Claro, tal cual. En el Solo caso para del que quede peso, claro, ¿el peso siempre va a estar apuntando hacia abajo? sí, siempre. Listo, gracias. ¿La normal siempre se opone al peso? No. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. Profe, acá no va a haber un poco más de fuerza de rozamiento, ya que está cayendo en una rampa. Y va a Sí, haber un muy poco bien. Bien, hay mucha fuerza de rozamiento porque además hay como encastres. Así que, ¿para de- dónde iría la fuerza de rozamiento? ¿El carrito para dónde intentaría moverse? Para que- adelante. como Para adelante, ¿no? Intentaría deslizar hacia adelante. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿para dónde va a ser? Para la Para izquierda. Para atrás, entre comillas. Para atrás, entre comillas, ¿no? Para atrás sería, siempre es paralela al piso. Sería así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. acá lo que voy a hacer en este caso es poner un sistema de referencia X, ponerle que sea así, y un sistema de referencia Y, ponerle que sea así. Entonces fíjense que la normal queda sobre el eje Y, la fuerza de rozamiento sobre el eje X, y el peso no quedó ni en X ni en Y, y ahí voy a tener un inconveniente. Sí, perdón. Entonces acá no actúa la tensión. No, porque no hay soga. Buena pregunta. Profe, una Bueno, pregunta. sí. Sí, Cuando la aceleración no sea cero, pues, sí. nos va a pedir calcularla y si hay que calcularla, ¿cómo lo hacemos? Bueno, perdóname, me distraje y no entendí tu primera pregunta. ¿Sí que era cero? Cuando la aceleración no sea cero, ¿cómo tendríamos que calcularla? Muy bien, vamos a eso. Entonces volvemos a estas ecuaciones, ¿no? Primero necesito interpretar diagrama de cuerpo libre. Primero, diagrama de cuerpo libre. O sea, tengo que describir todas las fuerzas y para dónde están apuntando cada una de estas fuerzas. Segundo, sistema de referencia. ¿Está bien? Tengo que construir un sistema de referencia para que dé lectura al diagrama de cuerpo libre. Tercero, escribir las ecuaciones de Newton. O sea, estas dos. ¿Está bien? Y entonces, si vos ya sabés que en el eje X está actuando esta y esta, y que sobre el eje Y está actuando esta y esta, ¿está bien? Y sabés que en el eje Y no hay aceleración, y que en el eje X sí hay aceleración, y querés calcularla, pues entonces vas a ir a la ecuación de Newton y vas a tratar de despejar todo lo demás para calcular la aceleración. Algunas veces, al revés, algunas veces te piden calcular la aceleración y otras veces te piden calcular alguna de las fuerzas. La normal, el peso, la fuerza de rozamiento, la tensión, etc.
¿Está bien? Una típica pregunta de dinámica es calcular una fuerza, calcular una aceleración. ¿Sí? Déjenme La masa decirles... siempre nos da. La masa siempre va a ser dato, por lo general sí. Déjenme decirle que vamos a llamar resultante de fuerzas a la suma de todas las fuerzas. Esta de acá, la suma de todas las fuerzas en X, la voy a llamar resultante de fuerzas en X. Y esta de acá la llamo resultante de fuerzas en Y. Ahí. ¿Está bien? Resultante de fuerzas en Y. La resultante final es la suma vectorial de la resultante en X más la resultante en Y. ¿Está bien? En este caso, ¿cuánto vale la resultante de fuerzas en el eje Y? Pues vale 0. ¿No? Si esto era 0, entonces la resultante de todas las fuerzas en Y vale 0. Mientras que si esto no es 0, la resultante de todas las fuerzas en X pues no va a ser 0. Y acá alguien me dijo, esta la pusiste más chica que esta. Sí, ¿no? Si para allá tengo una fuerza y para el otro lado tengo una fuerza menor, la resultante de fuerzas, que va a ser la suma de esta fuerza más esta, va a quedar para aquel lado. Por eso puse la resultante para allá. En este caso, la resultante de fuerzas quedó horizontal y para la derecha. Si fueran iguales todas las fuerzas, o sea, si esta fuera igual a esta, si esta fuera igual a esta, la resultante de fuerzas, ¿cuánto sería? 0. 0. Exactamente. ¿Está bien? Y acá hay una moraleja extra. ¿Puedo borrar todo? Sí, profe. Profe, tengo una pregunta. ¿Viste que Sí. hay en el dibujito que hiciste peso? No nos Sí. quedó en el diagrama. ¿Qué queríamos ahí? ¿Cómo? Ah, bien, sí, lo que en el diagrama de cuerpo libre, de ese cuerpo que había puesto por acá, ¿no? Ah, bien, pero eso dame un minuto y ya lo vamos a ver. Bueno, una moraleja importante, conceptual importante. Newton me va a decir lo siguiente. Newton me dice que la suma de todas las fuerzas actuando sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Sí? Y fíjense que la suma de todas las fuerzas es lo que llamé resultante de fuerzas. ¿Está bien? Alguien sí, ¿qué dice? Perdón, alguien que llama usuario. Alguien si ve el chat le puede preguntar, hablo de la ecuación que puso. ¿Cómo era lo de las flechas cortas y largas? Bueno, acá viene. A ver. La suma de todas las fuerzas en el eje X, en este de acá, fíjate que quedó tensión positiva menos fuerza de rozamiento igual a masa por la aceleración en X. Y de este lado quedó normal positiva, el peso negativo igual a masa por aceleración en Y, que ustedes ya me dijeron que Juancito no se movía en Y. ¿Está bien? ¿Hasta acá bien? ¿Eso es porque tanto la normal como el peso son iguales? Eso porque la aceleración es 0 y como consecuencia da que la normal y el peso sean iguales. Bueno, fijémonos la ecuación en X. Si esta tensión es más grande que esta, que la fuerza de rozamiento, entonces esta resta me va a quedar para allá, positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Si esto vale 100 y esto vale 20 en módulo, 100 menos 20 me queda 80. 80 positivo. Ahora, ¿qué pasa si esto vale 120? 100 menos 120 me queda menos 20. Entonces la resultante de fuerza sería negativa, igual a 20. ¿Sí? En este caso yo puse, a propósito, puse que esta fuerza sea mayor que esta. Por lo tanto, esta resta me va a quedar positiva. Quiere decir que la resultante de fuerzas va en el eje X, va para allá.
La resultante de fuerzas en el eje Y es 0, así que no hay fuerzas en el eje Y. Así que la resultante total de esta porquería va a coincidir con la resultante del eje X. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. ¿La resultante final es la resultante de X más la resultante de Y? Sí, ojo que es un vector. La resultante final va a ser la resultante en X vector más la resultante en Y vector. Si esto fuera 100 y esto fuera 20, esto no es 120. ¿Está bien? Porque no es un número que se suma con otro número, es la suma de dos vectores. Déjenme avanzar un poco y después volvemos sobre esto. Por ahora quiero dejar algo claro. Newton me dice de esto, o si quieren, de las dos, digamos, de X y de Y. ¿Está bien? Y esto tiene una consecuencia conceptual muy importante. Primera consecuencia. Si la aceleración es 0, la resultante es 0. Segunda consecuencia. Si la aceleración es positiva, como vector, la resultante también debe ser positiva. Si la aceleración es negativa, la resultante es negativa. O sea, si la aceleración es hacia allá, la resultante de fuerzas siempre, siempre, siempre apunta en la misma, se monta sobre la misma dirección y tiene el mismo sentido. ¿Sí? Estos dos vectores, aceleración y resultante, siempre, tienen igual dirección e igual sentido. Lo que no van a hacer es igual el módulo, porque por supuesto uno es la masa por el otro, o sea, dependerá de la masa. ¿Está bien? Esta es la masa por la aceleración, la resultante es masa por aceleración. Pero la masa, como es un número positivo y es un número, no es un vector, no puede cambiarle ni la dirección ni el sentido. Moraleja conceptual. Si yo veo, a ver, moraleja, acá tengo este objeto, ¿está bien? Si este objeto lo dejo caer, ¿ustedes me pueden decir para dónde está acelerado este objeto? ¿Cuál es el vector aceleración? Y hacia abajo. ¿Para abajo? Bien, si yo puedo identificar que la aceleración es un vector que apunta para abajo, además que ustedes ya saben que es G, pero en este caso, ¿no? Que es un vector que apunta para abajo. La resultante de todas las fuerzas, ¿para dónde va a ser? Hacia abajo. Perfecto. Y eso es lo que quiero que sepan. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo tiro esto para arriba, si yo tiro este objeto para arriba, cuando sube, ¿está acelerado? Sí. ¿Para dónde? Para arriba. Para arriba. No. O sea, cuando llega arriba va a caer. Hacia abajo. Porque Cuando la gravedad esto- cambia. Yo tiro esto para arriba, ¿está bien? Yo tiro esto para arriba, ¿estamos Va de acuerdo? frenando. Cuando sube, va frenando, ¿no? Ah, sí. Sí, Entonces la aceleración, ¿para dónde es? para abajo. Para abajo. Para abajo. Y la aceleración es para abajo. No, después voy a estudiar a ver qué fuerzas están actuando. Pero si la aceleración es para abajo, la resultante de todas las fuerzas, ¿para dónde tiene que ser? Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Siempre resultante y aceleración tienen la misma dirección y el mismo sentido. Lo que no va a tener es el mismo módulo, ¿está bien? Pero siempre van a tener la misma dirección y el mismo sentido. Después me voy a quedar con aquellos que dijeron de que esto cuando lo tiraba para arriba aceleraba. Porque es verdad, en un momento, en una primera instancia, mientras está en mi mano, esto, ¿está bien? Mientras está en mi mano, digamos, voy a hacer una mímica, ¿no? Voy a empezar, bueno. Claro, vos lo impulsás para arriba, por eso. Yo lo impulsé, pero una vez que... ¿Y qué fuerza fue la que impulsó?
El peso. ¿El peso? ¿Te parece? La No. normal. La normal. La normal. La normal. Muy bien. Yo impulsé haciendo que la normal fuera más grande que el peso. Producto de ese impulso, aparece una aceleración en ese momento para arriba. Pero esa aceleración que aparece para arriba, aparece un instante. Una vez que sale de mi mano, ¿qué pasa con la normal? Ya no lo ves. No está más. No está más, se hace cero. Todo el viaje hacia arriba, fíjense que no les voy a mostrar mi mano ahora. Todo el viaje hacia arriba de este objeto lo hizo sin normal. La normal solo actuó 1 milésima de segundo mientras lo hago en cámara lenta, mientras mi mano lo impulsaba. Pero una vez que salió de mi mano, ya la normal no está más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que en tal caso este objeto va a tener etapas. Va a haber una etapa donde yo lo impulso y la aceleración es para arriba, y va a haber otra etapa donde este objeto sube frenando con una aceleración hacia abajo, que es la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vimos en tiro vertical y caída libre? No vimos mi mano. Vimos solamente el instante, esos momentos donde el cuerpo ya estaba subiendo o ya venía bajando. ¿Estamos de acuerdo? No hice desaparecer la mano momentáneamente. ¿Está claro? Así que aquellos que dijeron que está acelerado, tienen razón si miran el instante inicial, pero ese instante inicial dura muy poquito tiempo. Una vez que deja mi mano, la resultante, primero tiene una resultante hacia arriba, porque la normal se hace más grande que el peso, luego la normal desaparece y solamente queda el peso, así que la resultante es para abajo. Hay un primer momento que dura muy poquito, donde hay una aceleración para arriba, y luego hay unos grandes momentos, gran plazo de tiempo, digamos, intervalo de tiempo, donde la única aceleración es la gravitatoria, apunta hacia abajo. La única fuerza que está actuando es la fuerza peso, y por lo tanto la resultante va hacia abajo. Una consulta. Camila. Si yo en vez de lanzar para arriba, lanzo para adelante, para atrás o para abajo, ¿cambian algo? ¿O No. es siempre lo mismo? No, hay que ver si yo lanzo esto para allá, decís. Sí. Y mira, lo único que cambia es que el movimiento ya no es rectilíneo, va a ser un tiro oblicuo, se llama, ¿no? El fulano hace esto. Y eso no lo vimos en cinemática, ese movimiento no lo estudiamos, pero acá en dinámica no me va a interesar, en definitiva, quedarme únicamente con los movimientos vistos antes. ¿Está bien? Yo tengo que saber interpretar las fuerzas que están actuando. ¿Está bien? Y qué pasa, eventualmente leer lo que está pasando con la aceleración. Okay. ¿Está bien? Sí, gracias. Profe, Muy yo bien, tengo una duda. Sí. ¿Por qué es tensión menos rozamiento y no rozamiento menos tensión? Es lo mismo, pero acá sería menos rozamiento o más tensión menos rozamiento, es lo mismo, ¿no? Ah, por el signo que tiene. Ah, sí, okay, pero gracias. es lo mismo, el orden de los... Muy bien, sigamos. Para aquellos que preguntaron o aquellas que preguntaron qué pasaba cuando tengo el vector que no está ni en X ni en Y. Entonces lo que tengo que hacer es descomponerlo. Descomponer un vector implica encontrar la componente horizontal y la componente vertical, cuya suma da F1. Esta componente será, si esta es la fuerza, esta será F1 en X y esta F1 en Y, o componente de F1 en Y o componente de F1 en X. F1 puede ser interpretado como la suma de dos componentes, una en X y otra en Y. Cada componente de este vector, si quiero calcular cuánto vale, tengo que calcular como la fuerza multiplicada una función coseno o una función seno
del ángulo que sostiene entre la fuerza y alguno de los ejes. ¿Está bien? En el caso del plano inclinado, que es el caso más típico que vamos a ver, que es el que comentamos antes. ¿Se acuerdan? Alguien me preguntó qué pasaba con, o cómo calculo F1 en X, F1 en Y, o cómo calculo el peso en X, o sea, cómo hago para despejarlo. ¿Está bien? Bueno, piensen esto. Ustedes vieron esto en el secundario, lo llamaron regla del paralelogramo, y no me van a decir que no, porque seguramente lo han visto en tercer año, dependerá del secundario, ¿no? Por supuesto. Si hicieron un secundario un poco más intensivo en ciencias exactas y naturales, pues lo deben haber visto seguramente en cuarto o en quinto año, dependiendo. ¿Está bien? Muy bien. En términos generales, si yo tengo un vector, ¿sí? Un vector cualquiera, así, el vector A, ¿está bien? Y acá tengo otro vector B. Ustedes en el secundario habían visto que yo puedo analizar cuánto vale la suma de dos vectores A y B, que lo voy a llamar C. Y lo que tenía que hacer era construir un paralelogramo, o sea, trazar una paralela a esta, trazar una paralela a esta, y luego me quedo con la diagonal de ese paralelo, de ese paralelogramo que aparece. La diagonal se llama la suma. Es la suma de estos dos objetos, A y B, que son dos vectores, ¿está bien? Así que si yo tengo este objeto y este objeto vectorial y quiero sumarlo, pues la suma, tengo que construir el paralelogramo, y la suma es la diagonal. ¿Hasta acá bien? ¿Estamos? Esto lo vieron en el secundario, seguramente. La suma de dos vectores, tengo que construir el paralelo de cada uno de los vectores, el paralelogramo que los contiene, y luego describir la diagonal. Y eso es la suma vectorial de dos vectores. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un vector que sea vertical, voy a llamarlo A, y otro vector que sea horizontal, voy a llamarlo B? La suma vectorial es lo mismo. Construyo un paralelo a uno, construyo un paralelo al otro, y la suma es la diagonal. Esto sería C, o sea, A más B. La diagonal del paralelo es la suma de ambos vectores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿No? Tengo este vector A y tengo este vector B. Para sumarlo, hago el paralelo de ambos y encuentro la diagonal. Y esa es la suma. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Dudas de esto? ¿Alguien lo vio en el secundario? Sí. Sí. Bien. Muy bien. Y ahora tengo esto. Y tengo dos ejes. Eje X y eje Y, ponele, ¿no? Entonces ahora lo que hago es reinterpretar. Voy a decir, che, esta porquería que tengo acá, que bien podría ser F1, ¿no lo puedo pensar como la suma de dos vectores, uno horizontal y otro vertical? Pues sí. Entonces lo que hago es trazar una paralela al eje X que pase por la punta, trazar una paralela al eje Y que pase por esta punta. ¿Está bien? Y lo que queda, esto que queda acá y esto que queda acá, es lo que voy a llamar este vector y este vector, o lo que es lo mismo, este vector, cuya suma me da esto, o cuya suma me da esto. Así que este vector que aparece acá y este vector que aparece acá, que serían los lados del rectángulo este, van a ser, ¿no? Este vector y este vector va a ser el A y el B de este vector C, donde C va a ser la suma de A más B. Así como lo eran acá y acá, ¿estamos de acuerdo? Pero en vez de llamarlo ABC, lo voy a llamar fuerza. Así que si esta es la fuerza 1, esta va a ser la componente en X de la fuerza 1 y esta va a ser la componente en Y de la fuerza 1.
Y eso es lo que está acá metido. Ahora bien, vuelvo un poquitito. Y ahora ya me olvido del paralelogramo y lo que quiero ahora es trigonometría. Trigonometría pura. ¿Está bien? Voy con la trigonometría. Che, ¿qué hora es? Me estoy entusiasmando y... 9:30. ¿Cuánto? 9:30. 7:30, 8:30, 9:30, debería ya estar cortando, ¿está bien? Pero voy a hacerlo rápido esto y después voy a avanzar solamente a que les muestro. Me faltan los problemas en realidad, creo. Y en tal caso yo, el preci ya lo tienen, los problemas están resueltos y yo en tal caso hago una barrida nada más para no quitar tiempo, ¿estamos? Bueno, muy bien, veamos un poquito de trigonometría. Muy bien, tengo un rectángulo. ¿Sí? Si lo divido en dos, ¿tengo dos triángulos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Veo uno de los triángulos, cualquiera, porque son los dos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Veo ese triángulo. ¿Está bien? Si en un triángulo voy a tener dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado que se opone al lado recto, al ángulo recto. Este va a ser cateto, este va a ser cateto, y esta va a ser la hipotenusa. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la hipotenusa? Siempre es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. Si elijo este ángulo, que acá lo llamé U, pero lo bien podría haberlo llamado alfa, este cateto automáticamente es el cateto que se opone a este ángulo. Entonces lo llamo cateto opuesto. Y este cateto es el que está al lado de este ángulo, entonces lo llamo adyacente. Resulta ser que hay una función seno de ese ángulo que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y hay una función llamada coseno de un ángulo que es el cateto adyacente. No, acá dije cualquiera, hipotenusa. Bueno, ya me estoy apurando y ya me estoy adelantando. Cateto opuesto. Exacto. Cateto adyacente acá sobre hipotenusa. ¿Está bien? Entonces, si a esta hipotenusa la rotulo como fuerza 1. ¿Ven acá? Acá tienen el triángulo. Este lado es la hipotenusa, que la voy a rotular fuerza 1. Este lado de acá es el módulo de F1 en X. Y este lado de acá, que sería el cateto, es el módulo de F1 en Y. Así que el cateto, si este es el ángulo alfa, o U, esto de acá es el cateto opuesto, o sea, sería F1 en Y. Y este de acá, en este caso, es el cateto adyacente, que sería F1 en X. ¿Está bien? Profe, ¿cómo me doy Entonces, cuenta cuál es cuál? y primero tenés que darte cuenta cuál es la hipotenusa. Y segundo, el ángulo. Dependerá del ángulo. Si usás este ángulo, este es adyacente y este es opuesto. Si usás este ángulo, entonces este es adyacente y este es el opuesto a este ángulo. Así que lo único que tenés que tener en cuenta es el ángulo. ¿Está bien? Si usás este ángulo, ahora este es el adyacente y este es el opuesto. Si uso este ángulo, ahora este es el opuesto y este es el adyacente. Así que dependerá. ¿Cómo sé cuál ángulo uso? Y ese dependerá del problema. El problema te va a dar un ángulo. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿cómo hago para llegar a esta porquería? Y es esto, es la reinterpretación es esto. La hipotenusa, en definitiva, es F1. En este caso, ¿no? El cateto opuesto es F1 en Y. El cateto adyacente es F1 en X. Entonces, fíjense que F1 sale para allá multiplicando, F1 sale para allá multiplicando, y me queda que F1 en X es F1 por coseno de U
o de alfa, F1 en X es F1 por coseno de U, y F1 en Y es F1 por el seno de alfa. ¿Qué es esto lo que es? ¿Esto es un machete? No, porque dependerá de qué ángulo estén usando. Si estén usando este, si estén usando este, así que este no es un machete. En tal caso es una forma genérica. Después ustedes tienen que verla, ¿está bien? Digo, hago este caso. Y X. ¿Está bien? Ponele que la fuerza sea esta. F2. Muy bien. ¿Cómo hago para descomponer la fuerza? Primero, trazo el paralelogramo, ¿no? Segundo, fíjense que me va quedando ahí lo que me queda esto y esto, los dos lados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos entonces ahora que me dan como ángulo esto. Alfa. Entonces, F1 en X. F2, perdón. F2 en X. Y F2 en Y. Siempre va a ser F2 por una función trigonométrica seno o coseno. Veamos. Esto sería F2 en X y esto sería F2 en Y. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que este F2 en Y me quedó adyacente a este ángulo, ¿sí o no? Al lado, adyacente quiere decir al lado. ¿Qué función trigonométrica tiene que ver con el adyacente? Y el coseno. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces acá, en F1, F2 en Y, acá me va a aparecer el coseno. Y entonces el otro va a ser seno. Moraleja. Tengo que primero identifico las F1, las componentes, ¿no? Y después identifico un ángulo. Y en función a ese ángulo veo si es coseno, si es lo que le va ahí, le cuadra, es el coseno o el seno del ángulo. Y después lo calculo. Si a mí me dicen que F2 en módulo vale 100 newtons y que el ángulo es 30 grados, puedo calcular cuánto vale F2 en Y y F2 en X. Y va a ser 100 por el coseno de 30 grados y 100 por el seno de 30 grados. Hablando de grados, calculadora, ¿la tienen a mano? La prenden, calculadora. Todos y todas y todes tienen que tener acá escrito la D, de hexagesimal. La D quiere decir que están en grados. La R va a querer decir que están en radianes, es otra forma de medir, no nos va a servir para estos grados. Y hay otra que es la G, que es grados, pero son otros grados, tampoco nos sirve, tienen que estar en D. ¿Estamos de acuerdo? Así que si quieren, hagan el cálculo, cuánto vale F2 en Y, poniendo acá 100. ¿Lo vuelvo a explicar, porfa? Que fui a buscar la calculadora. En la calculadora tienen que tenerlo en D. Arriba de todo, tiene que decir una D. Si no dice D, pónganlo en modo D, hexagesimal. Que quiere decir que el ángulo está dividido en 360 grados. Okay. ¿No? Barro todo en 360 grados. R va a querer decir radianes y G otro grado, que es dividir todo en 100. Digamos, todo el círculo está dividido en 100. Esa tampoco me sirve. Acá, D. Listo, perfecto. ¿Cómo cambio a D? ¿Cómo cambio a D? Dependerá de la calculadora, pero en términos generales, fíjate que tenés un mode, una tecla mode. Buen día. Bien, Romina. en clase. ¿Va a tomar café? No. Romina. No, tranquilo. Gracias. Desactiva tu audio. Ahí está. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Erika, ¿pudiste ponerlo en D? Muy bien, seguimos adelante.
ya tenemos, borro todo y sigo adelante, diciendo que en el caso del plano inclinado, que es el único caso así con donde sí ustedes van a tener un machete, fíjense que el peso apunta para abajo, para el centro del planeta. Puedo descomponerlo y entonces si el eje X es así como el plano inclinado y el eje Y es perpendicular al plano, entonces voy a tener una componente horizontal llamada, o sea, va paralela al plano, llamada P en X, y la componente perpendicular P sub I, y P sub X y P sub Y, o sea, las componentes del peso en X y componente del peso en Y, va a ser el peso por el seno de este ángulo que está acá, y este ángulo es siempre el ángulo de la base del plano inclinado. Y esto sí es machete. Eso siempre es así, independientemente de la forma que tenga el plano inclinado. Bueno, lo tienen ¿no? Avanzo porque ya lo tienen en el coso. Bueno, y finalmente algunos problemas, el 26 y el 25, ¿está bien? El 26 dice que hay una persona de 50 kilogramos que salta hacia arriba con una aceleración de despegue de 20 metros sobre segundos. Esta es la discusión que tuvimos recién con este objeto que yo tengo por ahí, que es la nave espacial. La misma discusión. ¿Cuánto vale la fuerza que el piso ejerció, o sea, la normal? ¿Y cuántas veces su peso vale esa fuerza, la fuerza del piso, en ese instante de despegue? ¿Está bien? En el momento que yo salto, yo hago una fuerza hacia abajo, incrementando en la normal. Esa fuerza es la normal. Yo aumento mi normal y la hago más grande que mi peso. Y entonces puedo saltar. En ese instante, en el instante que mis zapatillas, que mis zapatos tocan todavía el piso, en ese momento voy a acelerarme hacia arriba. Una vez que dejo de tocar el piso, deja de existir la normal y aparece solamente la fuerza peso, por lo tanto va para abajo y por lo tanto el sistema va a estar acelerado hacia abajo. ¿Con qué aceleración? Con la gravitatoria. Muy bien, entonces el sistema de referencia, acá hago el análisis de qué fuerzas están actuando, el diagrama de cuerpo libre, tengo la normal para arriba y el peso para abajo, y la normal va a ser más grande que el peso y por lo tanto va a haber una resultante de fuerzas hacia arriba y por lo tanto una aceleración hacia arriba, que es la que me están pidiendo. Profe, Sí, ¿por qué la normal sería más grande que el peso? y intenta saltar vos ahora. Levantate e intenta saltar. ¿Cómo haces para saltar? ¿No le haces una fuerza a vos al piso para abajo? Ah, ya entendí. Esa fuerza, el piso te la devuelve. Mejor dicho, lo que vos sentís es la fuerza que era una interacción. Son siempre iguales. La fuerza que vos le haces al piso es la fuerza que el piso te hace a vos. Si vos aumentaste tu fuerza hacia abajo, el piso aumentó tu fuerza, la fuerza que hace sobre vos hacia arriba. Lo que vos estás sintiendo no es tu fuerza, sino la fuerza que el piso te hace a vos. Esta la hiciste vos con tus músculos más grandes que la fuerza peso. Te queda una resultante para arriba y la aceleración, por lo tanto, para arriba. Muy bien, ¿cuáles son las ecuaciones de Newton? La suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y es masa por aceleración en X, masa por aceleración en Y. En X no hay fuerza, no hay movimiento. En Y tengo la normal positiva y el peso negativo porque puse el sistema de referencia positivo hacia abajo. La masa vale 50 kilogramos y me afirma el problema que la aceleración vale en ese momento, que es para arriba, vale 20 metros sobre segundos al cuadrado y me está pidiendo calcular cuánto vale la normal, la fuerza que el piso me hace a mí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Antes, previo, hice un cálculo auxiliar y voy a despejar cuánto vale el peso. Yo sé que el peso por fórmula es masa por gravedad, por el módulo. La masa es 50 kilogramos, la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, esto me va a quedar 50 por 10, 500, y las unidades son compatibles con lo que yo llamé Newton. Así que rescato esta fórmula, que es la ecuación horaria en el eje Y. ¿Está bien?
La normal es lo que quiero, el peso ya calculé, es 500 newtons. Y por otro lado tenía cuánto valía la masa y la aceleración. Así que hago los cuantos y obtengo que vale 1500 newtons. Fíjense que el peso es 500 newtons y la normal es 1500 newtons. Por lo tanto, la normal es 3 veces, ¿no? Como es la normal respecto al peso, es 3 veces más grande. La normal es 3 veces la fuerza peso. ¿Está bien? Y ahí terminó el problema. ¿Y Fíjense ahí que... cómo aplica lo de la calculadora? No, acá nada porque no tuve que descomponer ninguna fuerza. No tuve que ver todas las fuerzas que estaban actuando, la normal y el peso, están sobre uno de los ejes, el eje Y, por lo tanto no hubo que descomponer. ¿Está bien? El problema es cuando vos tenés que descomponer una fuerza. El otro problema, que está mal. A ver, bueno. Dice 25 y dice 26 y es 25, ¿no? Fíjense en este caso, es un auto, ¿está bien? Que frena, ve un semáforo y frena, nos dan la masa, 100 kilogramos, y dice que se detiene en 50 metros. Entonces, en nuestro sistema de referencia es hacia arriba, la gravedad es negativa, sí, pero acordate que yo dije que vos podías calcular el peso, Camila, como el módulo del peso. El módulo del peso es masa por el módulo de gravedad. O sea que ahí el signo te es indiferente. Pero no es tan indiferente porque vos ya pusiste el peso para abajo. ¿Está bien? Y ahí está el signo del peso. En el hecho de haberlo puesto para abajo. Pero para calcularlo cuánto vale, usamos la fórmula del módulo del peso. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que este auto se detiene sobre diagrama de cuerpo libre. La normal apunta para arriba, el peso para abajo. En el cálculo, no, a ver, el peso es el cálculo del módulo de la fuerza peso es positivo. Sí, ahí sí. Pero en las ecuaciones de Newton tenés que poner el vector fuerza-peso. O sea, por ejemplo, ¿yo puedo calcular cuánto vale el peso en este auto? Sí. ¿Dónde está el cálculo del peso en este auto? Bueno, no lo calculé, pero no lo necesito. Pero el peso lo puedo calcular como masa por gravedad, ¿no? ¿Cuánto vale el peso? Y vale 1000 kilogramos por el módulo de la gravedad, 10, o sea, 10.000 newtons. El peso de este auto es de 10.000 newtons. Ahora, el vector fuerza-peso, fíjate que lo puse negativo porque para mí lo que apunta para abajo es negativo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Profe, segunda... una cosita. Sí. Lo de la descomposición del peso y descomposición de fuerzas, ¿cuándo lo tenemos que usar? Cuando encuentres una fuerza que sea de este tipo, mira. Déjame. Cuando encuentres una fuerza donde vos tenés el eje X, el eje Y y el eje X, fíjate que esta normal está sobre el eje Y, no hay que descomponerla. Esta fuerza peso está sobre el eje Y, no hay que descomponerla. Esta fuerza de rozamiento está sobre el eje X, no hay que descomponerla. ¿Qué pasa si acá tuvieras una fuerza tensión así? Esta fuerza no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Entonces la tengo que descomponer. ¿Para qué la descompongo? Para encontrar justamente la tensión en X, en Y, perdón, y acá la tensión en X, y olvidarme de esta fuerza. En vez de, aparecía esa fuerza fea, diagonal, y lo que hago es descomponer. Que me aparezcan los dos vectores componentes en X y en Y, y entonces ya ahora ya está. Tengo todo en X o todo en Y. No tengo cosas raras. Entonces acá me va a aparecer además una fuerza tensión en Y y acá tensión en Y y acá una tensión en X, ¿sí? Pero tengo que poder describirla. ¿Cuánto vale esa fuerza tensión en X y cuánto vale esa fuerza tensión en Y? Pues va a ser la tensión por una función trigonométrica, seno o coseno, que voy a tener que evaluar.
¿Está bien? Yo preferiría que ustedes hagan problemas y que después el sábado consultemos sobre los problemas. ¿Está bien? Bueno, en principio, ¿cuándo tenés que despejar? Cuando encontrés una fuerza que no la podés describir ni toda en X ni toda en Y, y tenés que ahí descomponer. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, gracias. Por ejemplo, en el plano inclinado, la fuerza peso, por ejemplo. Acá no es necesario descomponerla, porque está toda ella sobre el eje Y, está acostada sobre el eje Y. Bueno, lo que hago habitualmente entonces es el construir el diagrama de cuerpo libre, que es básicamente esto, la descripción de las fuerzas que están actuando. Segundo, sistema de referencia. Tercero, escribir las ecuaciones de Newton, ¿está bien? Cuarto, hacer algún cálculo auxiliar. En este caso, con un cálculo auxiliar obtenía fíjense que usé la ecuación horaria de la ecuación complementaria del MRV para obtener la aceleración. ¿Está bien? Y quinto, resolver el problema. Este problema está resuelto acá, se los dejo, ¿está bien? Para que lo vean con tranquilidad, y yo voy a concluir la clase, porque si no, no le voy a dar tiempo a la gente que se vaya a química o la gente que está en el otro curso de las 10:30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. el sábado a las 7:30 vamos a ver solamente problemas, tanto a las 7:30 como a las 10:30. Vamos a hacer así, todos los días miércoles vamos a ver la teoría, todos los días sábados vamos a hacer problemas. ¿Ok? Sí, profe, genial. Bueno, gente, estudien, lean, vean videos, por favor, vuelvan a ver esto. ¿Está claro? Profe, Y se entonces organizan. ahora, Antes que nada, organicen su tiempo. Sí, entonces ahora 10:30 de vuelta a esto. de vuelta a esto. Si querés volver a verlo, 10:30 Perfecto. tengo función en continuado. Y lo que sí voy a dejar de grabar. ¿Estuve grabando? Decime que sí. Ah, sí. Detener la grabación.